Preocupado por el manatí, tertulia 5 de Psicología Cínica, con Héctor Dunn y Laura García Labrador. Hola Cape, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Caperuso feroz, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, te cuento. Estoy ¿Qué preocupado pasó? por el manatí. No vengas tú, Cédula al piso. desempolvó recuerdos de la infancia. Oye, totalmente. Estamos hablando de, bueno, unos cuantos años, ¿no? Y bueno, se preguntarán, ¿qué será eso de estar preocupado por el Hola, manatí? soy Willy Colón. Estoy preocupado por el manatí. El manatí es un animal manso que vive en ríos y zonas costaneras. No tiene enemigos excepto por el hombre. Es una especie en peligro de extinción. Salvemos el manatí. ¿Te Sí, acuerdas de esa campaña sí. ecológica Bueno, de ya preservación? la vamos a explicar, ¿ok? Creo que, bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestra tertulia 5, ¿ok? Cinco. Y que se llama justamente Preocupado Estoy preocupado por el manatí. por el manatí. Ya vamos a explicar de qué se trata. Así Bueno, que, ya dimos una pequeña introducción de que sí, más o menos, por qué el nombre, ¿no? sí. Pero Así que es por el, para... por el momento les damos la bienvenida y agradecemos mucho su compañía y apoyo. Recuerden que Psicología Cínica está disponible en 7 plataformas: Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Podcast, Radio Public y Breaker. Síganos en nuestras cuentas de Instagram, @Psicología Cínica, en Twitter, Psicolocínica, y en nuestro canal de YouTube, Psicología Cínica, donde subimos los videos de nuestros episodios, por lo que los invitamos a que se suscriban, le den me gusta a nuestros videos y los compartan y activen las notificaciones. También les pedimos que comenten. Sí, Que digan entonces, si nos bueno, apoyan y salvemos el manatí. salvemos al manatí. Vamos a explicar el contexto de Estoy preocupado por el manatí. ¿Qué pasaba con eso, Caperuza Feroz? Bueno, eso era nuestra cuña, nuestro grito de guerra de preocupación en los años mozos de la universidad. Cada vez que teníamos una preocupación, un dilema psicológico propio Cuando del estábamos así estudiante. apesadumbrados, meditativos y cabizbajos. Cuando olíamos a Mistolín, que estábamos así en un hilo, a punto o sea, con las puertas de la reparación en puerta, así, decíamos, estábamos preocupados por el manatí, y eran preocupaciones, digamos, menores, y quisimos utilizar acuñar este capítulo, este episodio con ese término chistoso para tratar una preocupación tragicómica, en un sentido tragicómico, cínico, para hablar de las preocupaciones aún mayores que nunca nos imaginamos que iba a tocarnos vivir por ahí en el 2020, que hoy tenemos que no es un manatí, es un virus que se llama COVID-19. Sí, Y no sí, quisimos acuñarlo con COVID-19 porque ya está como demasiado saturado el canal, ¿no? sí, yo creo que es como el momento de empezar a pensar, ¿ok? De manera prospectiva, un poco enlazando con el fragmentario que se publicó recientemente sobre tips para la pandemia. Ya haremos el enlace, ¿no? Pero estuvimos conversando durante la semana, Cape, respecto a cosas que están pasando en el mundo organizacional y corporativo, ¿ok? A raíz de las medidas que se han tomado para poder contener o controlar el contagio del COVID-19, ¿ok? Tú que estás más en ese mundo, tú estás en un mundo más de corte corporativo que yo. Bueno, yo a mí, en un mundo de otra naturaleza. ¿Qué cosas has visto tú por allí que están pasando alrededor del mundo? Wow. Esto va a una velocidad mutante.
los cambios y los impactos del COVID-19 a nivel organizacional es tan mutante como el virus. Todos los días, y bueno, ¿y por qué es así? Porque esto es algo totalmente nuevo, inesperado y de magnitudes indescifrables, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista organizacional se aplica, ¿sabes qué, Héctor? Literal la pirámide de Maslow. O sea, estamos trabajando, la prioridad 1 es mantenernos vivos, mantener la supervivencia, mantener a la gente sana. Y esto es un gran, es como dar no sé cuántos pasos atrás de la evolución que ha tenido la gestión, la ciencia, la gestión del talento humano en las organizaciones, porque nos remite a lo más básico. O sea, es a la hora de jerarquizar planes y estrategias desde el punto de vista de talento humano, de recursos humanos, mira, vamos a poner en pausa todos los planes de crecimiento y desarrollo y vamos a velar por la supervivencia, ¿no? Entonces, pues toda la gestión, por lo menos en mi caso y lo que veo y ya, pregúntame de webinars, de prácticas, ha sido un bombardeo que todos nos ha llegado, nos ha afectado, nos ha beneficiado también, ¿no? Sí. En cualquier arena, cualquier campo en que trabajemos, que hay exceso de información y buenas prácticas. Y mira, ya a mí me vienen con, te voy a mandar un protocolo de referencia para que veas, digo, no, Sí, no por más. favor, ya No más. no más, Sí, no más. claro. Tú me mandaste uno en la semana y dije, por favor, ya. Sí, porque... sí, fíjate que efectivamente, mira, yo estuve hace poco en una actualización sobre desarrollo humano, ¿ok? Y sobre cómo promover digamos, desde el ejercicio de la psicología, el adecuado desarrollo humano, tanto en cómo hacer una mejor evaluación o valoración del desarrollo que observamos en un momento transversal en una persona, como además de qué manera diseñar planes de intervención o de estimulación para, digamos, en una visión longitudinal de hacia dónde encaminar el desarrollo humano. Entonces, y una de las cosas que se revisaba ahí era justamente ponernos en contexto sobre, por ejemplo, la modernidad líquida, como lo mencionaba, como lo propuso Zygmunt Bauman, y cómo todo eso se vincula además con la teoría del caos y sobre todo los cambios de paradigmas. Entonces, ¿qué sucede? Existe un curso normal, ¿okay?, que se viene dando de la historia y del momento histórico que estamos viviendo bajo un paradigma, luego viene un evento inesperado que irrumpe y hace que el paradigma haya que cambiarlo. Entonces, ahora tú señalaste algo bien importante y es que la primera reacción de las organizaciones frente al evento que irrumpe, que en este caso se llama pandemia, ¿okay?, es proteger a lo interno. Entonces, ¿cómo adaptarnos? ¿Qué adecuaciones pensar y luego implementar para poder protegernos? ¿Okay? Protegernos en cuanto a, oye, a nuestro equipo, ¿okay?, poder conservar nuestro equipo de alguna manera, y también cómo protegernos financieramente. ¿Okay? Pero llega un punto, y claro, ahí todo el mundo empieza a generar ideas, a generar adecuaciones, a ver cómo se responde al fenómeno que irrumpe. Y ocurre esto que tú dices, o sea, un exceso de información que ya uno dice, ya, o sea, además que llega un momento en que el pensamiento convergente hace que todos pensemos más o menos lo mismo y llega un punto en que uno dice, ya, esto ya materia vista, o sea, ya esto lo vi, ya esto lo internalicé, ya esto lo visualicé, ya sé que esto
Es Y así. otro fenómeno también es que van simplificando los Exactamente. protocolos y las prácticas, y esto responde a lo que tú haciendo el paralelismo de la teoría del caos y el paradigma y el rompimiento del paradigma, en términos organizacionales es lo que se aplica en gestión del cambio. O sea, hay Ujú. un cambio que irrumpe, hay negación, hay alboroto, hay locura, y ya luego viene la adaptación y la simplificación. El monstruo que se veía al inicio, pues no termina siendo tan monstruo, es manejable, te vas adaptando, lo Exacto. vas. Y esa es la gran esperanza que tenemos y que iniciamos en el enfoque que dimos al episodio de Bendita Pandemia, ¿no? Ujú. Hacia allá naturalmente debemos y vamos a caminar, a vivir con esto, a buscar mecanismos mucho más adaptativos, Mm. menos extremos para vivir con esto. Sí. No, Sencillo. y eso que creo que el quid del fragmentario estaba en entender que hay algunos cambios que serán transitorios, ¿ok? Algunas medidas que Ujú. tendrán que aplicarse de manera transitoria porque tampoco podemos vivir eternamente con tapabocas y con distancia social, ¿ok? Ni lavándonos compulsivamente las manos. Pero habrá algunos cambios que serán un poco más estructurales, ¿ok? Y que Ujú. definitivamente esto va a representar un cambio de paradigmas. Ahora, eh, esto, digamos, se va a ir dando como en fases, porque, claro, la primera es eh, cómo proteger a la gente y cómo contener el contagio, ¿ok? Pero ya después vendrá cómo volver al trabajo presencial. Y claro, sobre la marcha, esto es algo que nos ha puesto a ir aprendiendo Sí, sobre la marcha, ¿ok? Y de claro. repente, de hecho, incluso como se hace frente a muchos procesos, sobre todo cuando se crean nuevos productos, es que no se espera el producto perfecto para lanzarlo al público, sino que muchas veces se comienza con una versión imperfecta porque es mucho más económico y mucho más eficiente modificarlo y mejorarlo basado en el feedback que te da el usuario cuando, cuando experimenta, cuando prueba el producto, que tener a un equipo trabajando ad infinitum hasta tener la perfección, cosa que nunca va a hacer. ¿Okay? Entonces, probablemente muchas de estas cosas las iremos poniendo en práctica con versiones imperfectas y luego las iremos perfeccionando y probablemente, como tú dices, simplificando, que nos iremos dando cuenta que muchas medidas no solamente no son necesarias, sino que además pueden ser hasta contraproducentes. Claro, es la aplicación de la gestión de proyectos Scrum, que es implementar, probar, mejorar definitivamente es la más efectiva en la gestión de proyectos, ¿no? Que esperar a tener todo el paquetote y Mm. luego no, mira, revertir Sí. todo esto y más bien el construir procedimientos y paquetes y normas hacen la gestión de cualquier proceso organizacional sumamente pesado y nada flexible. Y lo que nos ha enseñado especialmente el COVID es, es la importancia, es vital el ser ágil, slim, las Mm. organizaciones slim que se pueden mover y adaptar y sean plásticas, que haya plasticidad Sí. para la mejora continua es Eh, fundamental, para innovar. Mira, te quiero llevar para otro terreno, a propósito de Ujú. eso que estás diciendo, ¿no? Y es que se ha visto, o sea, las noticias más recientes Ujú. hablan de cierres, reducción de personal, cierres de sucursales, empresas que se declaran en quiebra, ¿ok? Bueno, en quiebra para Sí, poder aprovechar, digamos, facilidades de financiamiento y de sí, acceso a total. recursos para gestionar la crisis y todo esto, Sobrevivir. ¿ok? Ujú. Em,
Oye, ¿y cómo terminar, cómo crees tú, hacia dónde crees tú que va a terminar impactando todo esto? Porque si bien estamos hablando del mundo corporativo y organizacional, en el fondo también estamos hablando de familias, de proyectos personales, estamos hablando incluso de salud mental, estamos hablando de que esto es un problema que se nos mete con nosotros en nuestra cocina, en nuestra cama, en nuestro baño, o sea, es, forma, es una realidad global, pero que en el fondo termina constituyendo nuestra realidad íntima. ¿Qué crees tú que va a pasar con esto que se está dando en las empresas, con toda esta baja en la producción, baja en los ingresos, baja en el consumo? Y por supuesto, esto lleva al cierre. Aquí, por ejemplo, yo he visto, sobre todo, yo acá en Calama, vivo, así como para poner en contexto, estamos como a unos 90 kilómetros de un destino turístico top de Chile, e incluso a nivel mundial, que es el Salar de Atacama, ¿ok? El poblado de San Pedro de Atacama. Yo interpreto esto como una especie de los Roques chilenos, ¿ok? Para quienes no lo sepan, ¿en qué sentido? Los Roques es un archipiélago en Venezuela, que es un destino top, ¿ok? Va mucho europeo y todo esto. Nunca fui. Y yo tampoco he ido. Y eso que yo mandé mucha gente para allá cuando era operador turístico. ¿Okay? Pero el caso es que Los Roques es un lugar de tipo rústico, pero al mismo tiempo es caro. ¿Okay? Entonces son alojamientos tipo boutique, hay de todo tipo, pero que en general son cosas rústicas, todo hecho, qué sé yo, de bareque, de barro y con decoración muy sui generis, ¿no? Pero de estilo, de nivel, o sea, de repente la gastronomía es de 5 estrellas, ¿ok? Algo parecido ocurre aquí en San Pedro de Atacama. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas, ¿okay? Y lo digo por mi trabajo porque tengo usuarios, que así es como los llamamos acá, niños, cuyas familias a lo mejor trabajan en hoteles o en restaurantes o en operadoras de tours que en este momento o por una buena cantidad de tiempo no han recibido turistas. Entonces, lo que se resolvió fue hacerles un anexo de contrato mediante el cual no perdían el empleo, pero dejaban de percibir ingresos temporalmente hasta que esto se resuelva. Entonces, toda esa gente está ahora en su casa viendo cómo hacen, por ejemplo, para pagar el arriendo, que para pagar el alquiler del lugar donde viven, para poder seguir comiendo y todo esto, tienen su empleo, siguen acumulando antigüedad y todo esto, pero no están recibiendo sueldo. ¿Ok? Eso por poner un impacto micro. Entonces, ¿hacia dónde ves tú que pueda evolucionar todo esto, con todos estos cierres y con toda esta paralización? Que si bien es una cuestión que puede verse desde de tipo financiero, pero en el fondo termina siendo algo humano, social y familiar. Bueno, es que lo financiero impacta a las personas, sin duda, y eso lo convierte en humano, ¿no? Mira, esto, como toda crisis, afecta y obliga a una reinvención, a una readaptación. A nivel organizacional, las organizaciones tienen el grueso de la responsabilidad y es muy fuerte, es muy grande, es de tragar grueso, de, bueno, qué acciones financieras que son ineludibles en algún momento que haya que tomar, de recortes, pero al final, desde el plano organizacional, de lo macro a lo individual, micro, para las dos vertientes, lo que esto exige es una reinvención para hacerse mucho más efectivo, hacer mucho más efectivo, inteligente, eficiente todas las prácticas. Al haber reducciones de personal, pues necesariamente la operación y la productividad se restringe a menos headcount, menos cabezas, y esto obliga y pone a las organizaciones, a los líderes, a revisar y replantearse prácticas apoyadas en la tecnología, que, bueno, esto fue un empujón a fuerza, te sacaron de la casa, te metieron, yo no sé dónde, cómo enfocar la orientación,
pero afortunadamente nos puso en el canal para echar Creo mano que, de creo que tecnología. esto aceleró algunos procesos que, si bien estaban proyectados, estaban estancados. Y doy un Totalmente. ejemplo bien concreto, que es en el sector educativo, de cómo se tuvo que, digamos, detonar, disparar, acelerar la teleeducación. ¿Okay? Entonces, hasta ahora prácticamente teníamos dos mundos completamente separados entre la educación presencial, ¿okay? Y la educación a distancia o el e-learning. Y nos estamos dando cuenta, digamos que nos pusimos en una situación en la que se tuvo que cesar por completo la educación presencial, sustituirla, que nadie sabía cómo hacerlo, ¿ok? O muy pocos tenían claridad y costó mucho su implementación y todavía se está aprendiendo. ¿Tú crees que costó? Yo pienso que esto es una adaptación de Fórmula 1. El COVID nos obligó a cambiar las llantas en el pit Ok, rodando. claro, Y, sí, sí, y tal ciertamente. vez costó en términos de dolor y de estrés, pero en términos de tiempo, o nos Sí, adaptamos, o todo el mundo se adaptó, o no se adaptó. O sí. sea, Claro, no hubo opción. al principio, por ejemplo, sirvió para detectar dónde estaban las deficiencias. Por ejemplo, descubrir todas las familias que no tienen internet, descubrir todas las familias que no tienen computador, que no tienen impresora. Pero digamos que hubo cierta rapidez, aunque hubo un periodo de latencia que para algunos se hizo eterno por la desesperación de, bueno, ¿y qué pasó con las clases? Los niños están desocupados, se detuvo el proceso de aprendizaje, pero si lo vemos en la dimensión histórica, creo que con bastante rapidez muchas escuelas y los países lograron eh, implementar algunas soluciones básicas para poder favorecer la teleeducación. Igual yo sigo observando que, bueno, por ejemplo, Y el teletrabajo, por lo que a mí sí, respecta, que es mi experiencia, el teletrabajo vino para quedarse. Cuando tú hablabas al inicio de la teoría del caos y el rompimiento, los paradigmas, esto fue un cambio de sí, paradigma. claro, Desde mi perspectiva, la realidad, la nueva realidad profesional y laboral definitivamente es remota. O sea, no sí, tiene no, ningún cambió para siempre. sentido Ahí hay algo, demostrado de ahí hay algo volver a que, la oficina. sí, allí hay algo que cambió para siempre. Pero que fíjate, no es la sustitución de un paradigma por otro, ¿ok? No es sino que es la integración de dos paradigmas. Entonces, yo sigo haciendo el paralelismo con la educación, que es el área de la que estoy más cerca, que a partir de ahora todo va a ser B-Learning, ¿okay? Que es lo que llamaríamos el blended learning o el aprendizaje mezclado, porque vamos a tener que trabajar de forma integrada tanto en el entorno virtual como en el entorno presencial. ¿Okay? No, o sea, es algo así como cuando decimos, ninguno de los dos es completo por sí solo, ¿okay? Sí. Sino que necesariamente tienen que complementarse uno al otro. Lo Sí. mismo va a pasar con el trabajo. O sea, yo creo que esto nos impulsó a poner en práctica y a desarrollar unas habilidades nuevas que no es que cuando regresemos a la oficina las vamos a dejar, sino que las vamos a seguir utilizando y vamos a trabajar en Sí. forma mezclada. Y acá va a sonar muy filosófico esto de que si se rompe un paradigma o se integran, yo me cuestionaría si es realmente una integración, un cambio. Y sería el rol como psicólogos en cada uno de los campos donde nos desarrollemos. Tenemos un rol de promover o impulsar ese equilibrio desde el punto de vista adaptativo, la sanidad adaptativa, de levantar la mano y ser unos guardianes de ese equilibrio adaptativo, porque en términos prácticos, como yo dije hace 2 minutos, no, ya, ¿para qué volver a la oficina? Pero repensando, poniendo todo en una balanza, no es tampoco sano moverse
y cambiar un paradigma y moverse 100% a lo distante, porque, bueno, mira, ni los supersónicos, porque los supersónicos tenían interacción humana. Sí, sí. Hay una esencia emocional, caracteriológica, de personalidad social, que hay que cuidar y preservar. Y es un gran reto para mí como directora de recursos humanos, como gestora de gente, pues velar porque ese equilibrio se logre es uno, es uno de mis nortes en esta nueva realidad, porque una decisión muy práctica y financieramente muy conveniente es, mira, vamos a reducir, cada quien trabaja de su casa, pero no es sano, la interacción humana se necesita. Es que de hecho, tú mencionabas Y déjame decirte por qué se necesita, porque para los cineescuchas es súper importante también. Porque si bien a través de la pantalla te relacionas y tienes contactos de trabajo, la empatía es mucho más difícil o distorsionada desarrollarla a través de medios, a través de un filtro, que es la pantalla, el teléfono, y eso le resta muchísima espontaneidad, muchísima retroalimentación al desarrollo social y emocional. Entonces ahí ya le estamos cortando una pata, estamos generando una mutación como cuando perdimos la cola, ¿sabes? Si esto lo trasladamos... Es que, cierto, es que de hecho, es buenísimo eso porque esto tiene que ver con la responsabilidad profesional que tenemos nosotros, ¿ok? Incluso en cuáles serían las marcas que dejaríamos para la evolución, ¿ok? De lo que viene de aquí en adelante, para nuestra evolución como seres humanos, como especie, ¿ok? Y fíjate, escuchándote, quisiera como rescatar dos ideas al mismo tiempo de compartir una experiencia personal. Tú mencionaste hace un momento la pirámide de Maslow, ¿okay? De las necesidades y la motivación. Sabemos que, para quienes no lo conocen, la pirámide, Abraham Maslow propuso, por allá como en los años 60, 70, ya no me acuerdo, una pirámide en la que se establecía que abajo estaban unas necesidades básicas y que para poder ascender a los niveles superiores de la pirámide había que ir satisfaciendo estos niveles de abajo, ¿ok? Claro que esto no es fijo, no es que yo satisfice un nivel y paso al otro y no vuelvo al de abajo, ¿no? O sea, estamos constantemente subiendo y bajando, ¿ok? Ahora, ¿qué Eso pasa es peor que Mario Bros. Sí. Ahora, ¿qué pasa aquí? Fíjate una cosa, ciertamente el teletrabajo es una solución que nos permite perpetuar, nos permite que el trabajo se siga haciendo, ¿ok? Que los procesos sigan ocurriendo y que los productos se sigan elaborando, ¿ok? Que todo lo que tengamos que hacer lo podamos cumplir. Pero, ¿qué pasa? Fíjate entre las necesidades primarias, que no necesariamente son las de supervivencia, aunque sí, relativamente llegan a ser de supervivencia. O sea, las necesidades más básicas son alimentación, respiración, excreción, ¿ok? El sexo es discutible, otro día podemos hablar de eso, sí, porque... Se acabaron los affairs en el trabajo. Sí, Mírale el lado bueno. ¿Cuántos matrimonios se van a salvar? Sí, no, claro, lo que pasa es que, por ejemplo, alimentarse es necesario para la supervivencia individual. Pero el sexo es necesario para la supervivencia de la especie, más no para la supervivencia individual. Aunque puede, igual la falta de sexo puede afectar nuestra tranquilidad, nuestra salud emocional y psíquica, pero bueno, ese es otro tema. Pero fíjate que dentro de estas necesidades básicas, o mejor dicho, primarias, ¿ok? En las necesidades primarias está la exploración, ¿ok? La manipulación y la exploración, que eso es muy del niño, ¿ok? Y otra muy importante, que yo creo que más de uno, y me incluyo, la estamos echando de menos hoy en día, es la de contacto físico.
Porque, oye, buenísimo que te puedo ver, que puedo hablar contigo, que, oye, nos podemos reír y entonces tú te tomas tu vino allá, yo me tomo mi vino acá y nos la inventamos y tal. Pero también uno piensa, bueno, ¿y hasta qué momento, hasta cuándo podemos seguir bajo esta dinámica sin vernos afectados? ¿Ok? Porque llega un momento que el contacto físico es necesario. ¿Ok? Que coño, Sí, yo totalmente. me acuesto en mi cama y digo, oye, como que me hace falta que, que alguien me dé un Abrazo. abrazo, ¿no? Eso por una No parte. entres en detalles, no Sí, entres no, en detalles. eso por una parte. Y el otro punto, para yo cerrar aquí mi parte, eh, es la sobrecarga que implica el trabajo a distancia, la sobrecarga Claro. mental. Porque si bien, fíjate, es posible realizar las tareas, sí, es posible, pero exige unas operaciones mentales, ¿ok? Y un esfuerzo distinto que hacerlo de forma presencial. Y lo digo por mi trabajo. Total, Mi total. trabajo es hacer intervención psicoterapéutica con niños y adolescentes. ¿Bien? Ujú. Y bueno, señalo aquí porque aquí tengo mi instrumento esencial. ¿Ok? Eh, este, sí, yo sigo haciendo terapia a distancia y hay gente que vive de eso, hay gente que trabaja en eso. Pero, oye, no es lo mismo ser un psicólogo particular que a lo mejor se maneja con una cartera, vamos a llamarlo así, una cartera de consultantes, pacientes o clientes, según como los queramos llamar, no sé, 10, 20 personas, ¿ok? Eh, y no como nosotros, y en mi caso yo tengo asignados 25 casos. Ujú. Y no es solamente hacer la terapia, sino que eso conlleva además todas unas tareas conexas de corte administrativo y también incluso a nivel judicial y todo esto. O sea, cada vez que yo hago una intervención, eso eh, eh, crea una ramificación de tareas pendientes. Ujú. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay un traslado punto a punto de nuestro trabajo de oficina a teletrabajo. Cosa que desde el punto de vista ergonómico, en este caso desde la ergonomía cognitiva y la ergonomía emocional, implica sobrecarga, una sobrecarga, porque no es igual manejar procesos, por ejemplo, fíjate tú, qué cosas hacemos a veces nosotros en la terapia. Tenemos que observar mucho a la persona para poder captar sus estados anímicos, para poder, por ejemplo, observar sus incongruencias e inmediatamente reflejarlas para ponerlas en evidencia y que la otra persona tome conciencia, estimular el autoconocimiento. Algunas veces tenemos que hacer encuadres conductuales, ¿ok? Ujú. Para poder desarrollar la tarea, manejar procesos de atención y concentración y tal. Imagínate hacer todo eso, o sea, ¿cómo? Si a veces es difícil manejar el comportamiento de un niño en persona, imagínate cómo hacerlo sin poderlo, sin la parte kinestésica y Claro, somática. sí. Em, Sí, nuevamente, no es sostenible en Incluso el tiempo esta forma de a trabajo. veces yo pienso en la responsabilidad de, wow, ¿será conveniente abrir un proceso, activar una emoción en este momento si no puedo hacer una contención efectiva? Porque la contención requiere contacto físico a veces. ¿Ok? Entonces es hacer todo el esfuerzo de transmitirle a través de la videollamada empatía, compañía, ¿ok? Para poderlo ayudar a transitar las emociones que surgen durante una sesión psicoterapéutica. O sea, yo me siento súper sobreexigido, ¿eh? Y hablo solamente de mi trabajo, Ilimitado en limitado muchos también. sentidos, Y ¿no? esto solamente por compartir mi experiencia personal, pero esto me imagino que se traslada eh, 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 en formas más allá o más acá a todos los trabajos que se están haciendo en este momento Sí. a distancia. Sin duda, el contacto uno a uno da mucha agilidad, mucha fluidez, Exacto. una capacidad de resolución inmediata. Y ya para ir cerrando ideas, como para cerrar
sí, ideas. Pues en el mundo organizacional, conclusión, esto nos puso en un punto yo pienso maravilloso, porque es lo mejor y lo peor de dos mundos. O sea, lo mejor de la adaptación que nos ha obligado y nos va a seguir obligando a estar mucho más pendientes y activos y aprovechar todo este flujo de información que hay para filtrar, para adaptar y adoptar a las necesidades personales como profesionales, como padres, como ciudadanos. Tenemos que prepararnos aún más porque, pues sin duda, efecto dominó de esta pandemia, pues una contracción de la economía, despidos, una cosa horrible, apocalíptica, y una mayor competitividad. Y para competir en este mundo, en este nuevo contexto profesional y laboral, es modernizarte o morir. Modernizarte o morir como individuo y también como organización. A mí me preocupan mucho las organizaciones y hemos conversado sobre cómo son las culturas, las prácticas organizacionales de talento humano en algunos países de Latinoamérica que estaban ya retrasados, clavados en manuales, procedimientos y normas. Sí, eso, sí, por supuesto Yo que quiero no estoy apelar diciendo que ahí. son malas, pero resta mucha fluidez y modernización. O sea, actualizar un manual y quién se lee el manual, el sentido práctico. Algo nos demuestra esta pandemia, esta nueva realidad, es que el sentido práctico, el para qué, o sea, hacer Es fundamental. las preguntas, la pregunta fundamental, el para qué lo voy a hacer, y eso es como práctica de vida. Si voy a emprender un nuevo, un cambio, voy a hacer algo, pregúntate el para qué, para qué. Y si no tiene un Yo para qué, no creo, lo haga. sí, yo creo que, fíjate, bueno, de hecho, esto que estamos conversando hoy, bueno, que ya estamos por cerrar, nos pone en dos planos, ¿ok? Uno es el de justamente ponernos nosotros como personas, como profesionales, como empleados, como emprendedores, ¿ok? Eso, a repensar cómo, eh, eh, cómo vamos a ejercer, ¿ok? Nuestra acción a partir de ahora, y no solamente individual, sino también a nivel corporativo, ¿no? En el mundo en el que estemos, o sea, en el entorno, en el campo en el que estemos. ¿Okay? Eso por un lado. Tú hablabas de las organizaciones SLIM, ¿ok? Sabemos que SLIM es una palabra en inglés que se aplica a las personas muy delgadas, muy ágiles, muy atléticas, y claro, ese concepto se traslada también a las organizaciones. Entonces, claro, yo creo que en algún momento nosotros tendremos que también ponernos aquí a conversar acerca de cuáles son las características que definen a una organización o a una comunidad o a una familia SLIM, ¿ok? Y claro, esto también nos pone en contacto con, oye, ¿cuál es el papel nuestro frente a esto? O sea, ¿qué respuesta podemos entregar nosotros, los psicólogos, a estos cambios que hay que implementar? O sea, que hay que diseñar y luego implementar, ¿ok? Hay mucha tela que cortar y mucho que hablar que no lo podemos, que no alcanza pues para ventilarlo aquí. Y Pero tú es, ya en lo que hemos conversado, sí podemos resumir por lo menos dos súper importantes. Uno es tú eres excelente haciendo síntesis. el ser guardianes de ese equilibrio Ajá. que debe existir de los dos esquemas de trabajo para ser defensores del desarrollo y la salud adaptativa humana, social. No se puede ponerle un tache y ahora somos robots. Eso no ha pasado. Claro, claro.
tenemos un virus que nos está haciendo la vida cuadritos, pero la especie humana no ha mutado todavía, no hemos pasado de ese plano. Entonces es algo que nosotros tenemos que cuidar y preservar. Y en todas las organizaciones donde hagamos vida, esa es la expectativa, la necesidad de todo nuestro colectivo de ser nosotros como expertos. Entonces, ¿tú piensas que un primer eso. rol de nosotros es acompañar el proceso de cambio y también resguardar la salud emocional y psicosocial? ¿Ok? O sea, Sí. Y la salud, y acá esto también es un cambio de paradigma hay como muchas aristas o mucho cuidado, digo yo, que hay que tener en esto de resguardar el equilibrio y la salud y la contención, aguas, como dicen acá, como dicen en cuidado, México, sí. porque hay un tema de corresponsabilidad. Otra de las lecciones del COVID es que esto es un tema que nos afecta a todos, desde el más alto en la jerarquía organizacional hasta el más operativo, que por igual. Y entonces no es una responsabilidad de la empresa por cuidar a los trabajadores, hay una corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad es un concepto que también aplicado a recursos humanos y al desarrollo individual tiene que prevalecer. Y es la corresponsabilidad por mantenerte sano, la corresponsabilidad por desarrollarte y ser competitivo, porque si no te van a llevar las hormiguitas. Entonces, así que bueno, para que no te lleven las hormiguitas como menciono, pues toca ponerse las pilas en modo pit de Fórmula 1. Y por el lado de los psicólogos, pues nos toca unos roles muy retadores porque somos parte del problema y tenemos que ser parte de la solución para sumar y contribuir a todos los procesos de cambio que tienen que ocurrir. Entonces nos toca ser agentes de cambio, más que agentes, gestores del cambio para acompañar a todo el colectivo al que pertenecemos y es nuestra responsabilidad. Además del soporte de la contención emocional que es parte de nuestra naturaleza, nuestra misión, para lo que estamos hechos y nuestra misión de vida, y enfocar la contención emocional con este enfoque de corresponsabilidad, de, bueno, sí, te cuido, pero cuídate. Y ahí, dando y dando, ¿no? Y excelente ahí, porque así como los otros se tienen que cuidar, nosotros tenemos que cuidarnos mucho, porque si precisamente estamos llamados a ser los gestores de este cambio y los que acompañamos este proceso, ¿ok? Los primeros llamados a gozar de bienestar, a cuidarnos, a no sobrecargarnos y también a capacitarnos para estos cambios, somos nosotros los psicólogos, ¿bien? Para que no nos lleven las hormiguitas tampoco. Exactamente, ¿no? Y lo otro es también tener un enfoque de desarrollo de la autonomía. ¿En qué sentido? Que, claro, al principio muchas tareas estarán sobre nuestros hombros, pero la idea es hacer este trabajo de transferir competencias, de transferir facultades a los otros, que es lo que en términos generales se llama empoderamiento, que es el verdadero significado del término, ¿no? Sí, y del desarrollo. Al fin y al cabo esto se resume en desarrollar talento. Exactamente. Es dotar de herramientas. En desarrollar talento, en desarrollar competencias, ¿ok? Para que en la medida de lo posible, cada vez más personas puedan tener un mayor nivel de autonomía en la gestión de esta situación. Y creo que tú decías también, no me acuerdo si aquí en el episodio o de nuestras conversaciones en off, el cómo cada uno de nosotros traslada esto, no solamente dentro del trabajo, sino cómo lo llevamos, cómo me convierto yo, hermano, hijo, papá, esposo,
en gestor de esos cambios también dentro de mi entorno familiar e incluso dentro del entorno comunitario que rodea a nuestra familia. Bien. Bueno, yo creo que quisiéramos decir muchas cosas, pero tenemos que... Concreta, Ligia, concreta. Corta. Sí, mira. Mi papá debe estar así. Sí, pobrecito. Bueno, que Dios lo tenga en la gloria. Pero esto en realidad, más que zanjar un tema, más que pensar que estamos siendo concluyentes o exhaustivos, todo lo contrario, esto más bien, como dicen por ahí, esto es heurístico, esto más bien genera nuevas preguntas, nuevas cosas que pensar, incluso cosas que revisar, cosas que estudiar para poderlas exponer a través del podcast. ¿Okay? Y difundirlas. E incluso, por ejemplo, hoy que hemos estado hablando mucho acerca de gestión del cambio, hemos estado hablando acerca de soporte emocional, hemos estado hablando de desarrollo organizacional, pero probablemente... Y corresponsabilidad. Corresponsabilidad, pero probablemente todo esto también va a traer otros efectos, otra onda expansiva, por ejemplo, en los procesos de reclutamiento y selección de personal, o sea, pensando en cómo esto impacta en las organizaciones, ¿no? Y en todos esos componentes que forman parte de la gestión de talento humano, de capital humano, de recursos humanos, como quiera que se le quiera llamar. Bien. Bueno, esto ha sido todo. Y en resumen y conclusión, todo lleva en la vida es a simplificar y optimizar. Totalmente, totalmente. Y modernizar. Muévete rápido porque... Slim, ¿no? Slim, fast. Sí. Bueno, esto ha sido todo por esta tertulia 5. Preocupado por el manatí. Ya saben lo que es estar preocupados por el manatí. Pero no es solamente quedarnos... Anecotímico. Sí. No, no ser anecotímico como Willy Colón. Bueno, vamos a explicarle a la gente. Cuando nosotros en la clínica hacemos examen mental, uno de los aspectos que se evalúa es la emocionalidad del paciente. Y a veces se evalúa como anecotímico. Eso significa que la persona no resuena emocionalmente. Es decir, que la persona expresa algo, pero tú no lo sientes. No te llega, no te resuena. ¿Okay? La dramatización. Estoy preocupado por el manatí. Exacto. Entonces, pero todo lo contrario. Nosotros no somos nada anecotímicos, ¿ok? Y no estamos preocupados por el manatí, sino que sí, estamos preocupados, pero además estamos ocupados en pensar, en visualizar hacia dónde conducir esto, ¿ok? Una preocupación. Y un poco de cinismo ante algo tan complejo, pues es una buena herramienta. Sí, exactamente. Bien, ahora sí, ha sido todo por esta tertulia 5 entre Laura García Labrador en México y Héctor Dunn en Chile, en Psicología Cínica. Recuerden, por favor, que estamos disponibles en 7 plataformas: Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Podcasts, Radio Public y Breaker. Síganos en nuestras cuentas de Instagram, @Psicología Cínica, en Twitter, Psicología Cínica, y en nuestro canal de YouTube, en Twitter, Psicolocínica, disculpen. Y en nuestro canal de YouTube, Psicología Cínica, donde subimos los videos de nuestros episodios, por lo que los invitamos a que se suscriban, les den me gusta a nuestros videos, los compartan, comenten y activen las notificaciones. ¿Bien? Y recomienden. Y recomienden, ¿ok? Bueno, ya después veremos otras cosas que se nos están ocurriendo y las empezaremos a comentar por acá, primero a nuestro entorno cercano, a nuestro círculo próximo, bueno, de cosas que estamos inventando y en las que queremos que nos acompañen, ¿ok? Bueno, chao, Cape. Bye. Chao. Esto fue Psicología Cínica con Héctor Dunn y Laura García Labrador. Síguenos en Instagram @Psicología Cínica y en Twitter Psicolocínica. Recuerda, quien conoce el nombre, conoce la cosa. Antístenes de Atenas.